Señores, continuamos aquí. El día de hoy tenemos el honor de contar con el doctor José Joaquín Ovalle, quien es licenciado en Derecho, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Es magíster en Derecho Empresarial y Legislación Económica de la misma universidad y asimismo es especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y magíster en Seguridad y Defensa del Instituto Superior para la Defensa Juan Pablo Duarte y Díez. Es egresado además del Instituto William Perry de Washington. Actualmente es el socio fundador de Stolatus Consultores, una oficina de consultoría legal y corporativa. Es egresado del programa de formación jurídica continua de la Universidad de Puerto Rico. Ha realizado diversos diplomados en Derecho Laboral, Seguridad Social, Derecho Procesal Penal, Derecho Procesal Civil, Derecho de Familia. Y además ha participado en seminarios sobre capitalización de las empresas estatales, terrorismo mundial, derechos humanos, ombudsman o defensor del pueblo, proceso contencioso tributario, e-commerce y firma digital, perspectivas del gobierno electrónico en la gestión dominicana, entre muchos otros. Fue docente en la Universidad Católica Santo Domingo, de hecho fue mi maestro, y desde 2013 es asesor de proyectos de investigación para la Universidad Nacional para la Defensa. El día de hoy vamos a hablar sobre los desafíos y oportunidades del teletrabajo en la República Dominicana. Doctor, bienvenido y muchísimas gracias por el privilegio. Bienvenido. Me falta mucho que estudiar a mí realmente. O sea, yo estoy oyendo y digo, ok, dime niña, ¿qué te pasa? Lamentablemente, ustedes saben que el derecho es cambiante y uno se ve en la obligación de mantenerse en actualización constante. Máxime con el tema de hoy, el teletrabajo, ya hay un proyecto de ley nuevo que nos da otra tarea para estudiar. Bueno, sí. Otra razón para estudiar. Sí, es mucho. Entonces, una cosa, maestro, bienvenido. En el ámbito específicamente del derecho, si usted en 2 o 3 minutos se sienta a identificar cuáles pudieran ser los principales desafíos en el ámbito inicialmente del derecho, aunque se pueden tocar otras áreas, de esta forma de trabajo que es el teletrabajo, LegalTech, si toca el fintech, entre otras cosas. O sea, ¿cómo? Pero ¿y esa barrida? Pero después la pregunta ya la tenemos toda anotada. ahí metiste mi pregunta. No, pero la pregunta compuesta, por un asunto de tiempo. Es un tema de telepatía. Ya realmente, la principal problemática que hay es determinar el ambiente de trabajo. Cuándo inicia la jornada de trabajo, cuál es el espacio de trabajo, dónde vamos a limitar qué cosas pueden considerarse accidentes de trabajo, porque hay una serie de obligaciones que están directamente vinculadas, pero que no están contratadas entre empleador y colaborador. O sea que en el teletrabajo, aun cuando no está en la ubicuidad de la empresa, podríamos también, o sea, las empresas asegurar el riesgo de accidentes de trabajo aun cuando estén en casa o en cualquier lugar en que se encuentren. Claro que sí, porque, por ejemplo, existe el riesgo de electrocución, porque uno trabaja con componentes eléctricos, con equipos eléctricos. Y cuando tú estás trabajando sobre la computadora, se te derrama un poco de café, un poco de agua, un cortocircuito, eso puede generarte una quemadura. Eso tiene que ver con el desempeño de tu trabajo y debe considerarse un accidente de trabajo. Sabes que me encanta lo que dijiste del horario, porque a mis amigas que todavía están haciendo teletrabajo, yo les digo, porque están muy abrumadas muchas de ellas, dicen, yo les digo, tú antes tenías un horario de trabajo, ahora tienes trabajo sin horario. Porque es como que tú estás en la casa, pero los jefes muchas veces entienden que el hecho de que tú estés en la casa es que tú eres para ellos, de su propiedad, y que ellos a las 7 de la noche te pueden llamar para pedirte cualquier cosa porque tú estás trabajando desde la casa. Conozco casos. Sí, hay casos que Conozco son así. Casos. La administración pública está sufriendo mucho de eso. Sobre todo. Lo que pasa es que cambia el esquema que tradicionalmente teníamos en un empleado que cumplía un horario con un empleado que tiene una meta a cumplir. El empleado tradicionalmente no estaba acostumbrado a tener que cumplir una meta. Y ahí es que viene el cambio en la cantidad de horas. Pero a propósito de eso que tú dices, de los riesgos laborales en el ámbito, por ejemplo, del hogar, donde pudiera prestarse el servicio a través del teletrabajo, me acudo a una institución que ha caído en desuso un poquito en las relaciones, en el ámbito del derecho del trabajo, y es el tema de la inspección. Anteriormente las empresas utilizaban mucho las inspecciones
hasta para despedir de manera justificada a un empleado, llamaban a un inspector y en todo ese escenario de comprobación de falta no esperaban los plazos, inmediatamente ejecutaban. El tema del teletrabajo, ¿no se ha pensado, por ejemplo, antes de poner en ejecución, que el Departamento de Trabajo realice una inspección en ese lugar donde se va a desarrollar y que eso sirva de constancia en las condiciones en que va a iniciar a prestarse ese servicio? Porque yo te voy a decir algo. Hay casas que tú te vas a encontrar un tanque de gas en un área de lavado o un tanque de gas pequeñito debajo debajo del lavadero pegadito de la estufa. O sea, niveles de riesgo que posiblemente en una empresa no se dan. Entonces, ¿cómo eso puede resolverse? No solo eso, sino que en el código se establece la obligación del empleador de brindar un ambiente seguro, que es lo que muchas empresas no toman en cuenta. Se pudiera acudir entonces a la inspección ahí. En mi caso particular, tengo empresas a las que asesoro que hemos cambiado la modalidad como un esquema de eficientizar los costos. Entonces, nosotros sí nos cubrimos con eso. Nosotros solicitamos al ministerio con un listado de dónde van a estar ubicados los colaboradores y se le diseñaron a cada colaborador espacios de trabajo dentro de sus hogares. Es decir, nosotros procuramos proveer inversor, el equipo electrónico y además que el colaborador garantice una conexión de internet con una copia del contrato que tenga con la compañía aseguradora, con la compañía proveedora, porque eso es una realidad. O sea, hay espacios donde el tanque de gas está inmediatamente al lado y la estufa está próxima también a la computadora. Entonces, todas esas situaciones se dan, pero al certificar esos ambientes de trabajo, uno se libera de responsabilidad. Creo que quedó cubierta mi pregunta con la de Gustavo, en el sentido de que, porque hay una situación determinada, una situación complicada aquí. El tema de que, por ejemplo, el trabajador va al baño, se cae y se rompe una pierna porque había una agua, pero ese es su baño. Esa fue su irresponsabilidad. Obviamente, él está en un horario de trabajo. Entonces, habría un accidente laboral ahí en su propio baño por su propia falta. O sea, es un tema, para tener... Lo que pasa es que hay que ver varios aspectos. Lo primero es el tema de la jornada. Si estaba dentro de un horario de break, si no estaba, lo que tiene que ver con el recorrido. Ya identificar si el agua estaba ahí es muy cuesta arriba. ¿Me entiendes? Es más fácil viabilizar, pues de todas maneras como empresa tú necesitas al colaborador en una jornada. ¿Qué sucede? Que ya la capacidad de que te den una licencia porque tú no estás apto para presentarte al lugar de trabajo es menos probable, porque tú estás en tu propia casa. Entonces la licencia como tal es para descansar. Ya tú lo que tendrías es una jornada laboral más flexible, que es lo que sucede en muchos casos. Bueno, y en ese caso yo no necesito que el colaborador esté habilitado por un doctor, porque cuando yo recibo una licencia, igual yo necesito una licencia que me diga que está apto para desempeñar sus labores. Como yo en primera instancia no voy a recibir la licencia porque tú estás en tu casa y no es viable para la seguridad social porque tú no tienes que trasladarte, tú estás en el mismo lugar donde resides. Claro. Entonces tampoco necesito la segunda acreditación que diga que estás apto para trabajar. Y un asunto, porque me parece muy interesante la pregunta de Edison, pero sucede lo mismo cuando yo voy desde mi casa hacia el trabajo. Ese tramo comprende riesgo laboral y mi vehículo, ¿verdad?, por falta de mantenimiento pasó un accidente. ¿Estoy o no? Lo que quizás la pregunta de ellos, el que me sumamente interesante, es si se inmiscuye para descartar riesgo de trabajo o no, que haya una falta propia de la víctima, si es una falta de esto, si la empresa tiene que llegar hasta cuidar esas políticas de todo, o si al final es una teoría de riesgo de Boris Stark. Bueno, voy a cubrirlo, no importa qué. Pero ese mismo orden, no, la tesorería tiene una resolución en relación a los trayectos. Hay un tiempo establecido de acuerdo con el lugar de trabajo y que es de 1 hora. Para superar, cuando tú superas esa hora en el trayecto que haces, tú tienes que justificar por qué se superó esa hora. Entonces, cualquier parada dentro del trayecto automáticamente te deja fuera de la cobertura de riesgo laboral. Es interesante porque lo que queremos abordar también es el hecho, por ejemplo, si tú te caes en el baño de la empresa, porque la empresa no
cuidó el hecho de que no estuviera mojado. No Por fuera un lugar ejemplo, seguro. es una falta de la empresa porque quien tenía el deber de mantener eso limpio era la empresa. Pero si tú estás en tu casa, el deber de mantener eso limpio era tuyo y tú te caíste, es tu problema. O sea, yo creo que también pueden disminuirse algunos tipos de riesgos laborales aquí porque se le atribuye a tu ambiente. Claro, hay otro como la electrocución que tú no te puedes salvar de esa. Porque tú estabas interactuando trabajando. con un tema eléctrico. Pero cortarte con un cuchillo, por ejemplo, queda fuera de forma automática. Claro. Que, Porque eso estaba haciendo para un que tú salami, entiendas. un salami. Sin embargo, en el trabajo tú puedes cortarte con una tijera o con papel o lo que sea. Eso es Entonces, ya los cortes quedan fuera de forma automática porque estás en tu casa y hay muchas más condiciones para que suceda un accidente de ese tipo. O sea, yo tengo un familiar que le da servicio a una naviera internacional en los Estados Unidos y realmente los requerimientos del servicio de teletrabajo en cierto modo son un tanto rigurosos con el tema del encendido de cámara, con el registro, con un login durante tiempo determinado, las pausas del registro, o sea, el registro genera pausas y eso le puede generar sanciones. Entonces, me surge también la pregunta para fines de extracción de evidencia y seguimiento, el tema de las cámaras. En los trabajos, por ejemplo, hay cámaras en todos los lugares, pero estando tú en tu casa, entonces hay un toque en el umbral de la privacidad, dependiendo de donde se encuentra la cámara mientras tú estás dando el servicio de teletrabajo. Eso es otra forma, pues, de seguimiento y de recolección de evidencia. Eso es más estresante porque tú estás vigilado todo el tiempo. Sí, pero ya el tema de la cámara es un tema que es un poquito menos, digamos que es más antiguo. Yo tengo una empresa que asesoro en Filadelfia y ellos lo que a nivel contractual hacemos para los intérpretes que utilizan es que ellos tienen un usuario. Entonces el programa detecta cuándo es que tú diste el último teclado. Exacto, por eso dije para el tema de la conexión y se paga por minuto. Se paga por minuto de trabajo mientras estás tecleando. Ellos tienen dos tipos de intérprete. Hay personas que dan soporte a nivel de programación y hay personas que dan soporte oral, que hablan con el customer service, con el cliente. Entonces, esas personas que hablan con el cliente, mientras el programa está recibiendo sonidos del cliente y del intérprete, de la persona que brinda el servicio, se computa como tiempo de trabajo. El acuerdo firmado con ellos establece que la cobertura está dentro de esa cantidad de minutos interpretados. Una vez haya acumulado una cantidad de minutos X, tienen derecho de ir al baño, tienen derecho de eso, y ellos reconocen que eventualmente se le puede solicitar abrir a una cámara y que las imágenes que capturen la cámara, la empresa lo puede utilizar como medio de prueba en caso de necesitar desvinculación o cualquier otro aspecto. Todo eso se le pone, como en la medicina, consentimiento informado. Se le hace un consentimiento informado. Exacto. Sí, pero yo creo que todo va a depender también del tipo de trabajo que se realice, porque hay empleados que no te van a estar tecleando ni hablando todo el tiempo. Correcto. Te van a estar revisando una literatura, te van a estar haciendo un análisis, te van a estar pensando una idea para luego poder desarrollarla. Todo va a depender del tipo de trabajo. Mira, en el caso de los programadores, ellos te reciben la queja, abren el programa, pero ellos necesitan un tiempo para leer los códigos. Obviamente. Y no necesariamente están tecleando, Exacto. que es lo que tú planteas. Así es. Pero en ese caso, la computadora determina, porque tú estás leyendo, pero tú das hacia arriba y hacia abajo cada cierto tiempo. Claro, yo iba a hablar de porque eso. ya tú leíste. Entonces hay un tiempo donde el cronómetro corre. Eso es algo que yo mismo tuve que hacer un curso para entender. Es una especie de escáner que tiene el equipo. Es Sí, decir, claro. cada movimiento, cuando tú le das el mouse para arriba, para abajo, eso es lo que tú dices, o sea, todo está monitoreado. Eso fue un programa que la compañía compró en Canadá. Y yo mismo tuve que tomar una capacitación para poder saber qué implicaciones podía tener a nivel de legislación local, la manera en que yo trabajaba. Y en el teletrabajo, ¿cómo funciona la territorialidad de la ley laboral? Partiendo de que muchos preguntarán, bueno, pero parte del teletrabajo puede ser aquí mismo con empresas locales, pero puede ser que realmente todo el trabajo tú lo hagas para beneficio y esté a disposición de multinacionales, reportes allá, pero en algún momento el cumplimiento de la ley, el derecho, las reglas, la terminación, el tribunal, ¿cómo funciona en el teletrabajo como lo tenemos ahora, verdad? Sin la reforma,
¿Y cómo debería estar? Si la empresa tiene domicilio u operaciones dentro del territorio de la República Dominicana, entonces se considera que se rige por el Código Laboral. Si la empresa no ha fijado domicilio en la República Dominicana ni representación, entonces lo que usualmente se utiliza es lo que se establece el contrato, como se hace en el derecho privado. Entonces, yo tengo, por ejemplo, una empresa local Una competencia prorrogada, que brinda servicios al gobierno federal del estado de Nueva York. Da soporte de recibir llamadas para el servicio de salud. Entonces, a los intérpretes se les explica que ellos no tienen ninguna clase de vínculo laboral con esa empresa, con ese cliente. Aun cuando ellos responden a los supervisores del cliente, aun cuando los supervisores del cliente llaman directamente a los intérpretes, los responsables son los de la empresa local, que es la contratista real. Igual tengo otro cliente que subcontrata servicio en Costa Rica. Entonces, para ese tipo de servicios se establece que se rigen en las leyes de los Estados Unidos, porque la empresa tiene la matriz en Estados Unidos, opera a través de Costa Rica, pero la República Dominicana únicamente se toman llamadas de manera virtual. Aquí no se presta hacer ningún otro servicio más que estar frente al computador. Y si ese trabajador, por ejemplo, presenta una dimisión y demanda aquí a esa empresa, ¿pudiera los tribunales dominicanos, esa empresa que no tiene ni siquiera representación aquí, simplemente, digamos, está en Estados Unidos, pudiera concurrir las leyes, aplicar los tribunales dominicanos o ese trabajador? En experiencia, lamentablemente, no se ha logrado ninguna decisión que sea favorable en ese sentido. Regularmente los tribunales, por falta de competencia, porque es que no hay manera de identificar una representación. Para esos aspectos, ni siquiera uno le recomienda al cliente, por lo menos en mi caso, constituir abogado, porque automáticamente tú constituyes abogado, tú fijas domicilio en República Dominicana, claro, y da competencia a los tribunales dominicanos. Uno deja que se agote el trámite y el mismo juez determina que no tiene competencia por no haber condiciones de territorialidad. Pero entonces hay un vacío ahí, el Departamento de Trabajo ha dejado un vacío. Lamentablemente hay un vacío. Para eso es el proyecto de ley, de reglamentar, porque no es el único vacío que hay. Hay varios aspectos que se quedan fuera de lo que es la normativa regular. Sí, no, pero yo estoy de acuerdo con el tema de la ley, pero en lo que el HB viene, como dice, el Departamento de Trabajo tiene ciertas atribuciones que mediante resolución ha podido tocar huecos en lo que la ley surge. Pero me por ejemplo, con relación a República Dominicana. Pero correcto, con relación a República Dominicana, eso mismo. Lo que pasa es que ellos no han hecho un levantamiento per se de cuál es la realidad con la que se opera. Por ejemplo, las instituciones de intermediación financiera, los bancos, la banca, ha trasladado mucho de su departamento de TI a teletrabajar, porque eso le permite a ellos utilizar mejor los espacios que tienen. Sacan todo lo que es el soporte que tiene que ver con fraude cibernético y ese personal trabaja desde su casa y hace reuniones semanales. Sí, pero por ejemplo, el Departamento de Trabajo tiene atribución para regular de manera provisional lo que es la contratación de las empresas extranjeras a personal dominicano. O sea, puede rendir una resolución en ese sentido. Incluso, yo tal vez iría un poquito más lejos. El tema de tú fijar domicilio, que es una modalidad, ¿verdad?, que establece no solamente la ley actual de sociedades comerciales, sino el Código de Comercio así lo establecía. El tema de fijar domicilio en la República Dominicana como empresa extranjera, obtener un RNC, eso tenía su procedimiento ante la Cámara de Comercio, y lo tiene ahora también. En caso de ausencia de ello, requerir a las empresas extranjeras que si van a contratar personal dominicano, pues se hagan hacer se asuman una representación, si no, no estaría en calidad, es decir, regular esa parte en lo que surge el tema de la ley. Esa parte se comenzó a trabajar, pero desde el plano de impositivo, porque la Dirección General de Impuestos Internos ha obligado a las empresas que brindan servicio a empresas que están en el exterior a generar comprobantes fiscales especiales y hacerle una serie de registros. Eso ha permitido identificar muchos empleadores
reales, porque a veces son empleadores aparentes los que están a nivel local, ya que hay registros en la Dirección General de Impuestos Internos de los movimientos de pagos bancarios, de a quién le depositan y ese tipo de cosas. Pero mira qué para interesante. aperturar una cuenta local. Qué interesante resulta todo esto, porque es que nosotros estamos hablando de que hay que estar actualizado cuando hablábamos, por ejemplo, de tu currículum. Y esto todo ha sido como una revolución, que se veía hace unos años como un asunto en el futuro muy lejano, de que todo como los Jetson, que todo se hacía como por computador y de su casa, pero la pandemia trajo a colación una realidad imperante que tuvo que hacerse, fue como algo... Como caña para el ingenio. Sí, como caña para el ingenio, apresurado, era resolver en el momento lo que estaba pasando. No había los medios, no había los mecanismos, las herramientas, pero tuvimos que hacer de tripas corazón para que las cosas fluyeran. Otros países ya lo habían lo tenían implementado, pero no. Y bueno que habla de las herramientas, porque la situación del teletrabajo también trajo otra realidad, y es que yo como empleador demando a la Telefónica, que es la responsable de la interconexión, por no darme la capacidad de trabajar, y eso me permite suspender a mis trabajadores porque estoy imposibilitado de que se brinde el servicio, porque la Telefónica no permite por la calidad de la señal. Exacto. Porque deben ofrecerme 5G y lo que me ofrecen es 4G, porque deben ofrecerme LTE y lo que me ofrecen es 3G. Entonces, cuando yo tengo una situación de esa naturaleza, que no tengo, por decirlo de alguna manera, la herramienta para trabajar, el código prevé que puedo hacer una suspensión. Y eso es una causa justificada de daño cuantificable que se le transfiere a la Telefónica, que es responsable. Esto tiene muchas aristas. Doctor, ¿Hay algún proyecto de ley ya de teletrabajo? Sí, se presentó hace un mes y medio aproximadamente en la Cámara de Diputados. ¿Tiene alguna cosita penal ahí para uno? Para no quedarse fuera. Tú sabes que históricamente da mucho trabajo conseguir las copias de los proyectos. Yo estoy tratando, porque lo que me dieron a acariciar fue un borrador meramente de la persona que le llevó al diputado, pero no he podido que ellos me den lo que está en la Cámara que está estudiando. Vamos a poner en eso. Doctor, en términos de proyección, yo he sido testigo de que en ciertas áreas, una precisamente de la que usted comentaba, tecnología específicamente, particularmente, he visto que hay una fuga de cerebros importantísima, porque de hecho, en el marco de la contratación de un desarrollador de software, como me pasó, que tuve que reunirme con al menos 25 o 30 desarrolladores de software, todos, salvo uno, trabajaba en este modo de teletrabajo para otras organizaciones internacionales, nunca para pues empresas de la República Dominicana. Y me gustaría saber en ese sentido si para las empresas dominicanas todo este tema de teletrabajo podría reunir ciertas condiciones que le permitan generar ciertas oportunidades de crecimiento. ¿Cómo usted ve el futuro de la República Dominicana en ese sentido? Con la competencia, ¿verdad? Bueno, correcto. Mira, con el tema de los desarrolladores primero hay que alfabetizarse, porque es un problema es una situación muy compleja. Los desarrolladores trabajan en dos plataformas distintas. Una es los programas que están corriendo en un equipo específico como esa tableta y que no están interconectados con la red. Y otros son los que corren sobre la red. En línea. Es decir, los que corren en línea. Esos están en un servidor virtual como Oracle o Microsoft o Google. Y de ahí tú descargas un link y trabajas siempre desde la nube, como trabaja Office 365. Exacto. Entonces, a nivel local, la mayoría de los desarrolladores no saben trabajar en nube. Wow. Entonces, lo que se forma a nivel de las instituciones educativas está limitado en ese aspecto. Muchas veces nosotros queremos verlo como un punto macro, pero todavía falta capacitación para llevarlo a ese nivel. Un capacitador que ha recibido entrenamiento de fuera, es más probable que tú encuentres que trabaja para 3 o 4 empresas de manera virtual. Correcto. Y Edison mencionaba una cosa que me parece muy importante, competencia.
entre los recursos, precisamente para evitar el tema de fuga de cerebros, que yo creo que en ese sentido es inevitable. Cuando yo voy, por ejemplo, a contratar a un desarrollador de software, pasa que lo que se me cobra a mí como clienta dominicana es lo que ellos le cobran a una multinacional norteamericana, por poner un ejemplo. De ahí que eso hace una especie de efecto dominó. Yo voy a plataformas como Fiverr, como Upwork, en el que precisamente es a través del teletrabajo, bueno, si se puede considerar como teletrabajo o sencillamente como una provisión de servicios externos, como si tú fueras sencillamente un proveedor. Ahí no hay un tema de derecho del trabajador porque no es trabajo como tal. Es un servicio. Es un servicio Exacto. suscrito. Entonces, en ese orden de ideas, el teletrabajo podría ser óbice para el tema de competencia entre distintos profesionales. O sea, eso podría eventualmente afectar el desarrollo de ciertos sectores en la República Dominicana o en cualquier otro país. Ya lo es. O sea, realmente ya es una situación de competencia, porque nosotros no solamente competimos a nivel local, sino que competimos a nivel internacional. Exacto. Por el costo de la mano de obra, Exacto. Sí. por la capacitación de la mano de obra, pero hay una realidad. Una capacitación para trabajar, por ejemplo, con la plataforma Java, que se usa para programar, cuesta $4,000. Entonces, todo el mundo no tiene acceso a pagar esos $4,000. Por eso que se cotizan Claro. tanto los Por eso desarrolladores es que y se cotizan programadores. tanto los programadores. Sí. Pero hay todavía mucho más sobre eso. Maestro, levante su mano derecha. Jura usted que estará de regreso muy pronto en el GAT Radio. Es un tema Tan muy pronto lo apasionante. Es necesito. un tema muy No, y de mucha apasionante. actualidad, estamos De mucha viviendo. actualidad. Yo creo que usted regresa pronto con nosotros, ya con un poquito más de tiempo. Un saludo afectuoso y con mucho cariño a la magistrada Wendy, que yo sé que está en sí. Vamos a dar ahorita, pues vamos para la conferencia Sí, de aquí, sí, vamos para allá. que hemos tenido unos días intensos con eso. Bueno, qué bien. ¿Usted le gusta el merengue? Claro. Tiene derecho a escucharlo. La institución más grande del pensamiento jurídico en radio se despide en este momento y seguimos con los merengues, ¿verdad? De Fausto Polanco. Por eso se lo digo, para que lo vaya escuchando en el camino. Claro. Hasta la próxima.